Dice la palabra del Señor en Isaías 53, 2. Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántos nos descarriamos? Todos. Amén. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrió, y la cruz con su sangre manchada. ¿Qué seríamos nosotros sin nuestro Señor Jesucristo? Yo quiero dirigirme primeramente a los niños. Todos los niños que están aquí, dice la palabra de Dios en Mateo 19:14. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que este es para los niños que están aquí. Dios es el creador de todo, el sustentador de la vida y el que nos salvó, nuestro Salvador, a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él habitan todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Todo es sustentado mediante el poder de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo gigantesco, el Señor Jesucristo sustenta todo. Y en el mundo, dentro de nuestro cuerpo, las cosas que se mueven en nuestro cuerpo, el Señor Jesucristo sustenta la vida. Dice la palabra del Señor que en Primera de Juan 5:7, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Logos, la palabra, el Señor Jesucristo es la palabra, y el Espíritu Santo. Y los 3 son un solo 10. Entonces son Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Nunca se le olvide a estos niños: 3 personas, un solo Dios. Quiero también dirigirme a los hermanos que están aquí, los que son nacidos de Dios, los que son verdaderos creyentes, los que están comprometidos con el Evangelio. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 4, derribados, pero no destruidos. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje, nación santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el pueblo de Dios. Quiero leerte la palabra en Colosenses 3:4, donde el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, habla de la glorificación. Quiero leerte esto a ti, nacido de Dios, verdadero hermano en la fe. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestras vidas se manifieste, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros, los nacidos de Dios, seremos manifestados con Él en gloria. Esta lectura es para ti, para que te quede en tu espíritu, en tu corazón hoy. Quiero dirigirme también al creyente que es nacido de Dios, pero que está en desobediencia. Quiero decirte esto. Dice Hebreos 12:6, el Señor al que ama, disciplina, y al que acepta por hijo, amén, azota. Quiero leerte también a ti la escritura en Hebreos 10:26. Advertencia al que peca deliberadamente.
Hebreos 16 dice la palabra, 10:26 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? A los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? El que no está respetando la palabra del Señor. El que no respeta la palabra del Señor, el que no es creyente, la Biblia dice que es enemigo de Dios. Leamos Salmo 5, Proverbios 1, Romanos, etcétera, etcétera. La Biblia lo dice con claridad. Entonces, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Quiero dirigirme, ojalá que aquí todos seamos nacidos del Señor. Quiero dirigirme a la persona que no es creyente. Sé que no tienes conocimiento, como no teníamos conocimiento nosotros hace un tiempo atrás. No hay problema por eso. La luz vino al mundo y nosotros tenemos el libre albedrío de aceptar la luz o rechazarla. O también quiero dirigirme a esa persona que es religiosa. Una persona que es religiosa, vamos a resumirlo de esta manera: es una persona que viene a la congregación, se reúne en la iglesia, pero no respeta la palabra de Dios. Quiero dirigirme a ti. En el momento que Adán y Eva pecaron, el espíritu se desconectó de Dios. Ahora el que nos conecta nuevamente a Dios es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos 3 que nadie merece el reino de Dios. Por cuanto todos pecaron, ninguno merece el reino de los cielos. Y la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, es la condenación en el infierno. Y la Biblia enseña que la salvación no es por obra, en muchos pasajes. Por ejemplo, Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe no, esto no es de nosotros, la salvación es un regalo de Dios, no por obra, y etcétera, etcétera, etcétera. La condición del ser humano, para tú que no eres creyente o que eres religioso, la condición de nosotros, la condición que yo tenía hace un tiempo atrás y la condición que tiene usted ahorita mismo es la siguiente: no merecemos el reino del Dios, merecemos el infierno y no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. Pero dice la palabra del Señor en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecado. Por eso es que en los tiempos de antes se sacrificaban animales para tapar el pecado. Ahora eso era simbolismo de lo que venía, que era Cristo. El único sacrificio que acepta nuestro Padre Celestial que está en los cielos es el sacrificio de Cristo. Es lo único que el Señor acepta. Tienes que venir a Cristo. Lo único que el Señor acepta es el sacrificio de Cristo. No hay nada que podamos hacer para ir al reino de los cielos. Ahora bien, dice Juan 1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:14 dice, la palabra fue hecha carne. Creer en Cristo es creer en la palabra, porque Cristo es la palabra. Si yo creo intelectualmente en Cristo en mi mente, pero no vengo a la palabra, estoy en una fe equivocada. Entonces, creer en Cristo, querido amigo que me escucha, es creer en la palabra. Si yo digo, creo en Cristo y respeto la palabra, mi fe es una fe totalmente equivocada. De eso se trata el camino del cristianismo, la relación con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el tema la pequeña enseñanza que quiero dar para hoy, vamos a ubicarnos en Mateo 5, 13, 16. Mateo 5, 13, 16. Mateo 5, 13, 16. Mateo 5 del 13 al 16. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El 14, la luz del mundo. Vosotros
soy la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Para nosotros, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y al ver vuestras buenas obras glorifiquen al Padre Celestial. Entonces, la sal, sabemos, cuando uno mata un animal en el campo y lo prepara, la sal es la que le ayuda para que el animal no se dañe, no se descomponga, pues. Entonces, para nosotros ser luz, tenemos que forzosamente venir a la palabra del Señor de por fuerza, porque la luz es Cristo y Cristo es la palabra. Para nosotros ser luz tenemos que ir a la palabra del Señor. Por eso es que en 2 de Pedro 1:19 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, se lo voy a leer rapidito. 2 de Pedro 1:19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La antorcha es la palabra del Señor y alumbra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, comencemos esta pequeña meditación. Más bien es como una meditación que yo quiero que mis hermanos se lleven en su corazón. Estamos nosotros siendo luz para todo el que nos rodea, llámese mi familia, mis vecinos, mis amigos en la escuela, mis amigos en la universidad, mis compañeros, mis ovejitas. Estamos nosotros, hermanos, siendo en realidad luz al mundo, porque aquí en este contexto de Mateo 5, 13 al 16, el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos, el que sigue a otro, los que le seguían. Ahora nosotros, con la unción del Espíritu Santo, somos cristianos, pequeños ungidos. Nosotros somos pequeños ungidos, igualmente venimos siendo seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dirigirme a los líderes. Quiero dirigirme a los líderes, a los pastores. A los líderes, a los pastores, todas las personas que son líderes, que tienen ovejitas, gente que le siguen, son ejemplos. En mi caso, siempre que yo he sido oveja, veo mi líder, es mi ejemplo. Como el papá es el ejemplo de sus hijos. Normalmente, si el papá se va al alcoholismo, por lo general, muchas veces el niño coge ese ejemplo y así sucesivamente. Lo vemos claramente. Hay algunas excepciones, obviamente, no por el poder de la misericordia del Señor. Entonces, el pastor en el campo. El pastor en el campo, un corral de ovejas. ¿Cuál es el cuidado que tenemos en el campo? Que si viene un león, si viene una serpiente, si la cerca está rota, el agua que se le va a dar a las ovejas, el alimento que se le va a dar a las ovejas. Tenemos nosotros, los pastores, los líderes, que estar pendientes de todas esas cosas para hacer luz para ellos. Porque los líderes, los pastores son los que cuidan el corral. En el campo, el pastor es el que cuida el corral de las ovejas. Sabemos nosotros que la cultura en muchos temas ha venido a ser un veneno para las ovejitas. La cultura en muchos temas ha venido a ser un veneno para las ovejitas. Estamos nosotros siendo luz y llevando a nuestras ovejas al conocimiento de tantas cosas culturales que están perjudicando al pueblo del Señor. Sabemos que el enemigo, para hacer un ataque certero, viene adentro. El enemigo, para hacer un ataque certero, viene adentro de las congregaciones. Viene adentro a perjudicar adentro. Entonces ahí está la luz de las ovejas, que son los líderes. El celular y la televisión. Sabemos que el celular y la televisión están siendo un veneno para nuestros niños, para nuestra juventud. Obviamente no nos vamos a ir al extremo de que no se puede usar celular ni nada de eso. Pero esto está perjudicando grandemente a nuestra juventud y a nuestros niños. Estamos siendo luz para que ellos vean los peligros. Miren, una vez un líder me preguntó a mí por qué los jóvenes, los niños venían a la iglesia y cuando crecían en la adolescencia
se iban al mundo. Si ellos se van llenando de cosas del mundo a través del televisor y a través del celular, se van llenando de cosas del mundo, de cosas del mundo, de cosas del mundo. Obviamente, por lógica sencilla, cuando lleguen a la adolescencia probablemente se van a ir al mundo, porque de eso es que están llenos los niños, los jóvenes. Entonces, si ellos están llenos de la palabra del Señor, es más difícil, porque están llenos de la palabra del Señor. Es más difícil que el enemigo juegue con ellos, porque están llenos de la palabra del Señor. Entonces es un tema preocupante, porque si el niño, el joven, pasa 7 horas con el celular y 10 minutos con la Biblia, o vamos a ponerle bastante, media hora con la Biblia, ahí hay un problema serio para nuestros niños y para nuestros jóvenes, porque el niño está siendo invadido por cosas del mundo, por enseñanzas del mundo que vienen a través de estos tipos de cosas, entre muchas otras cosas. Entonces ahí tenemos que meditar un poco y guiar bien al rebaño. Guiar bien al rebaño. Quiero hablar también estamos siendo luz en las congregaciones, los líderes, con respecto a la corrección. Dice 1 Corintios 5:6, cuando el apóstol Pablo había fornicación, había pecado en la congregación, el apóstol Pablo les llama la atención porque no habían corregido. Entonces el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Tiene que haber forzosamente una corrección cuando se ve el pecado abiertamente dentro de nuestras congregaciones. Tiene que haber corrección. Para eso está la palabra de Dios. Para eso está la palabra de Dios, que nos está dando las órdenes, las instrucciones de qué tenemos nosotros que hacer. Padres, a los padres, hermanos en Cristo, dice Efesios 5:25: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Para los padres, mis hermanos en Cristo que están aquí, esto no merece más explicación, porque sabemos todo por la palabra del Señor que Cristo dio su vida por la iglesia. Palabras más, palabras menos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras esposas. Estamos siendo luz nosotros con nuestras esposas, que es la principal luz, tiene que irradiar a nuestras esposas, porque recordemos que en Isaías el juicio de Jehová viene por haber quebrantado el pacto sempiterno, y en Jeremías 2 aclara que el pacto sempiterno es el pacto de nosotros con nuestras esposas, es el pacto principal para nosotros. Entonces tenemos que ser luz con nuestras esposas. Estamos siéndolo. Si es así, hermano, te felicito, sigamos adelante. Si no es así, meditemos un poco y tratemos de... Para eso está la palabra del Señor hablando. Instruye al niño en su camino. Tenemos un mandamiento de parte del Señor Jesucristo. Él es la palabra. Padres, instruye al niño en tu camino para que cuando sea viejo no se apartará de él. Amén. Entonces, estamos nosotros siendo luz para nuestros hijos y lo estamos instruyendo en el camino. E instruye al niño ¿en qué? En su camino. No lo podemos forzar. Yo quiero que mi hija sea predicador. Yo quiero que... El Dios no nos hizo a nosotros como robotcitos, sino que cada quien Dios le dio sus cosas especiales para esa persona, sus habilidades, etcétera, etcétera. Tenemos que instruirlo en el camino que tenga el niño. Si el niño es adorador, gloria a Dios, instrúyelo en ese camino. Si el niño le gusta la palabra, instrúyelo en ese camino. No lo force, es en su camino, no en el camino que nosotros queremos. Igualmente, eso es para las damas, porque las damas en eso nos tienen que ayudar. Y igualmente para los caballeros. Ahora bien, estás siendo luz a tus hijos, disciplinándolos, porque dice la palabra del Señor en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Estás siendo luz tú para tus hijos, tu familia, que es el centro principal de tu vida, disciplinándolo, instruyéndolo en el camino. Lo estás haciendo, hermano. Si lo estás haciendo, hermana, hermano, gloria a Dios, sigamos adelante. Si no lo estamos haciendo, hermano, meditemos un poco. Cristo viene. Hermanos, Cristo viene. Algo muy importante. Dice 1 de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed santo
en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, sed santo. Cualquiera puede decir, pero si ya el Señor nos santificó. Sí, pero eso es en la glorificación. Si me amáis, guardáis mi mandamiento. Y tenemos un mandamiento para el pueblo de Dios de ser santo. Sed santo en toda vuestra manera de vivir, en el contexto que lo quieras buscar, en el lenguaje que lo quieras traducir, es ser santo en toda vuestra manera de vivir. Estamos siendo santos en toda vuestra manera de vivir, en la congregación, con los vecinos, en el trabajo, cuando hablamos con los amigos. Estamos siendo santos en toda vuestra manera de vivir, porque no es nada más aquí en la congregación. Entonces, si lo estamos haciendo, gloria a Dios, sigamos adelante, hermanos. Si no lo estamos haciendo, meditemos un poco y vayámonos con esta reflexión, porque el Espíritu Santo está preparando todo, porque Cristo viene. Cristo viene. Hermanos, quiero dirigirme a nuestras hermanas, las damas. Efesios 5:22, donde Efesios 5:22 dice: esposa, está sujetas a vuestros maridos. Y más adelantito dice: en cuanto, en todo. Está sujeta a vuestros maridos en todo. ¿Estás siendo luz tú, hermana, respetando tu pacto con el Señor a tu esposo? ¿Estás siendo luz, estás siendo tú sujeta a tu esposo? ¿O casi siempre quieres dominarlo? Hermanas, si lo estamos haciendo, gloria a Dios. Si estamos fallando, preparémonos, meditemos y corrijamos, porque Cristo viene pronto. Primera de Timoteo 2:9. En Primera de Timoteo 2:9 y en Pedro 3 tenemos el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y a través del apóstol Pedro. Tiene órdenes específicas para las damas en su manera de vestir. Estamos nosotros siendo luz al mundo que nos está viendo. Ese es el pueblo de Dios. En nuestra manera de vestir. Cuando tú te vas a Primera de Timoteo 2:9 e investigas lo que quiere decir la palabra de Dios en ese contexto, cuando el Espíritu Santo se va a Adán, está sujetando ese mandamiento para todo el pueblo de Dios a nivel mundial. Entonces, ¿estás siendo luz? ¿Has investigado acerca de tu manera de vestir, si le agrada al Señor o no? No nos vamos obviamente a ir al extremo de usar una bata de arriba abajo, pero tampoco nos vamos a ir al extremo de estar usando pantalones calientes, faldas calientes, trajes calientes. Hermanas, tenemos que prepararnos, porque Cristo viene. Si estás haciendo bien, si estás vistiendo bien, gloria a Dios, sigamos adelante. Si ves que estás débil en ese aspecto, meditemos y mejoremos, que Cristo viene pronto. Hermanos, hermanas, si su esposo se va a la guerra y le dice: vengo en diciembre, cuando él venga, vengo el 15 de diciembre, esposa mía, usted la va a esperar toda desgreñada, toda desbaratada. No, hermano, usted va a esperar a su esposo bien bonita, bien pintadita, bien arregladita. Bueno, nuestro esposo, ¿quién es? Cristo. Y todo lo que está pasando en el mundo ahorita mismo está indicando que Cristo viene. Tenemos que prepararnos para recibirlo como Él se lo merece, porque Él es digno. Él es digno. Él es digno. Miren, hermanas, lo que ustedes hagan no lo están haciendo para su esposo. Si ustedes visten bien, aunque a veces no les gusta usar ese faldón por acá decentemente, si ustedes visten bien, no lo están haciendo para nosotros. Ustedes nos están ayudando a nosotros para que nosotros no caigamos en muchas cosas que a veces nosotros somos pecadores, lo sabemos por la palabra del Señor. Ustedes lo están haciendo para el Señor Jesucristo. Quiero leerte la escritura en Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 para mis hermanas que están aquí. Y le voy a leer también el 17. El 17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Y Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hermanas, hermanos, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Nuestro jefe es el Señor Jesucristo. Él es digno de que nosotros le obedezcamos, le respetemos. Si nosotros no respetamos la palabra del Señor Jesús, tenemos que meditar. Algo mal está pasando. Algo mal está pasando si no se respeta la palabra del Señor. Algo mal está pasando. Ahora, quiero dirigirme a los jóvenes. Jóvenes, yo sé que yo pasé por esa etapa
Ya estoy poniéndome un poco viejo, ya estoy llegando a los 40. Todo lo que se desea, dice Eclesiastés 3:3. Vámonos a Eclesiastés 3:1. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, joven, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por nada estéis afanado, dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanado si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego. Dice Filipenses 4:6. Joven, todo tiene su tiempo, por nada estéis afanado. Quiero leerte también Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador, querido joven que estás aquí, en los días de tu juventud, antes que vengan días malos y lleguen años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Es muy importante, dice la palabra de Dios en Proverbio, que Cristo es la sabiduría, porque Cristo es la palabra, obviamente, ¿no? Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios, que Cristo poder y sabiduría de Dios, porque Cristo es la palabra. Entre más memorices la palabra del Señor, eso te va a ayudar a fortalecer tu mente. Recuerden que esto es en un ámbito espiritual, por eso es que uno normalmente muchas cosas no las ve y muchas cosas a veces no las entendemos, porque como es en el ámbito espiritual, no lo vemos. Entonces, cada vez que memorizas la palabra, eso va ayudando tu mente. ¿Qué sucede? Si no memorizas la palabra ahora que estás joven, cuando llegues a cierta edad, el problema va a ser que yo lo escucho mucho en mis abuelitos, mis familiares, mis viejitos que yo conozco por todas partes, amigos, familia, que me dicen lo siguiente: lo que pasa es que yo no me memorizo, pero ni 2 renglones de la Biblia. Eso es porque en tu juventud no hiciste el esfuerzo de memorizar la palabra. La única manera de tener la mente sana y el cuerpo sano, lo más, estamos hablando de la paz, amor, el gozo, ¿no? Es memorizando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, dice la palabra que, dice el Señor Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando tú le lees la Biblia a tu niño que está chiquitito, tú piensas que el niño no sirve de nada. Pero recuerda que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Tú se la estás leyendo y tú piensas que no, pero sí. Entonces eso está penetrando en el niño y eso le ayuda. Por eso es que el Señor dice, sed lleno del Espíritu. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? El Espíritu nos habla a través de la palabra. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermano. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra. Entonces, dice la palabra de Dios que de la abundancia de tu corazón habla la boca. Si estás lleno de la palabra, vas a hablar de la palabra por lógica sencilla, ¿no? Y si estás lleno de otras cosas, vas a hablar del Chelsea, vas a hablar del Barcelona, que no es malo, pero te vas a pasar todo el día hablando del Barcelona con tus amigos y no le dices que se acuerden de Cristo que murió y resucitó. Entonces, ahí es donde no nos vamos a ir al extremo de que no vamos a hablar jamás mencionar Chelsea, ni jamás mencionar Barcelona. No podemos hacer eso. Pero recordemos que a libertad fuimos llamados, pero no usar la libertad, amén, como ocasión para la carne. Porque todos los deseos de la carne no se sujetan a Dios, ni agradan a Dios. Lo sabemos por Romanos 8. Entonces, hermanos, quiero también recordarle a los jóvenes algo que ya ellos se saben de memoria. Pero hay un detalle aquí, que no, yo me puedo saber la Biblia de memoria, pero si no soy hacedor, entonces ¿de qué me sirve? Entonces, los jóvenes saben que tienen que obedecer Efesios 6. Voy a leérselo porque es muy importante, porque el matrimonio y la familia y los hijos, hay algo espiritual ahí, que si no comprendemos hay problemas familiares, en muchos aspectos. En muchos aspectos. Estamos hablando de la paz, el amor, la tranquilidad familiar. Que aunque se te caiga la casa, como me contó una hermana en antes, tú estás feliz. Efesios 6, para los jóvenes. Efesios 6. Ah, caramba. Así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, lógicamente, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida y seas de larga duración en la tierra. Yo honro a mi papá, lo respeto, aunque él no esté.
tú tienes que ser luz. Estás siendo, joven, tu luz para con tus hermanos. Tú le estás dando ejemplo. Y si tú le haces mal, tus hermanos probablemente van a seguir ese ejemplo. Estás siendo luz para tus hermanitos. Cuando tu papá no está, obedecerle igual todo lo que él dice. Tu papá dice, no los quiero ver brincando en el sillón, y se va. Y vienes y comienzas a brincar en el sillón, a brincar en la cama. No estás respetando la palabra del Señor. Recuerda que el Dios al que nosotros nos arrodillamos y servimos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aquí está en riesgo el alma del ser humano. Está en riesgo el alma del ser humano. Dios detesta la desobediencia en todos los ámbitos. En Deuteronomio 21, 18, Deuteronomio 21, 18. Quiero que los jóvenes vean lo que Dios piensa cuando eres rebelde hacia tus padres. Dice, si alguno tuviera hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de sus padres ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no obedecen cuando están extremadamente en rebeldía, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirá a los ancianos de la ciudad, este mi hijo contumaz rebelde, no obedece, ni hace caso, ni oye mi voz, es glotón y borracho. La glotonería también es peligrosa, porque acuérdense que el cuerpo de nosotros, el Espíritu Santo, mora dentro de nosotros. Todas esas cosas hay que tener cuidado. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán, y así quitará el mal de medio de ti y de todo Israel. El Dios al que nosotros, el Dios que está aquí, que está viendo tu mente, que está viendo tu corazón, que está viendo y filtrando todos los pensamientos que tú estás teniendo ahorita mismo, ese es el Dios, es el mismo Dios que estaba aquí en Deuteronomio 21. Ese es el mismo Dios. Cuando Acán en Josué 7 desobedeció, Jehová, Dios, el mismo Dios de ahora, que era el mismo Dios de Acán, mandó a matar a Acán con toda su familia y sus hijos y hasta los animales. Bueno, ese Dios es el mismo Dios que está aquí viendo todos los pensamientos, todos. Ese es el mismo Dios. Entonces es muy importante, joven, la obediencia a vuestros padres. Igualmente a nosotros, tanto a usted como a mí, aplica el mismo mandamiento, porque el Espíritu Santo lo que está diciendo aquí lo está diciendo tanto a usted como a mí, y en cierta forma me edifica a mí también. Quiero dejarte, joven, con este pasaje para ya ir finalizando la pequeña enseñanza. Primera de Pedro 5:7. Quiero dejarlos con este pasaje para ya ir finalizando. Primera de Pedro 5:7. En estos tiempos que estamos viviendo con tantas dificultades en toda clase muchas cosas, tantas dificultades, tantos problemas por aquí, por allá, en tantas cosas. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros no tenemos que estar rompiéndonos la cabeza pensando que cómo vamos a arreglarle el diferencial al carro. Haz lo que tengas que hacer. Obviamente no nos vamos a quedar en una hamaca esperando que el diferencial nos caiga de la nube. Haz lo que tengas que hacer, pero que eso no robe tu calma, que eso no robe tu tranquilidad. Porque recuérdate que si no tienes amor, paz, gozo, hay un problema que hay que ver qué es lo que está sucediendo, porque los frutos del Espíritu Santo son amor, paz y gozo. Entonces, si tú pones tus esperanzas en el dinero, cuando te quedes sin dinero, ya te sientes mal, estás estresado, rabia por todos lados. Entonces, hay un problema ahí. Cuando tú pones tus esperanzas en Cristo, siempre vas a estar gozoso, porque ese no va a fallar. Ese no va a fallar. Sabemos que Cristo es la verdad, y la verdad, Él es fiel y verdadero. Es una verdad absoluta que no va a cambiar. La tecnología, jóvenes, amigos todos que están aquí, hermanos, la tecnología, cuando nosotros despreciamos la palabra del Señor por hacer caso a la tecnología, recuérdense
Porque hay mucha distracción con el tema de la tecnología. Cuando nosotros despreciamos la palabra del Señor por la tecnología terrenal, recuérdate que estás despreciando la tecnología eterna. La tecnología eterna la tiene nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3, del 8 al 10, que aquí no va a quedar nada. Tu casa que te costó $100,000 no va a quedar. Tu carro tampoco. Entonces, ¿qué es lo que van a quedar? Las almas. Y el alma que fuera encontrada, dice Romanos 8:9, el que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo, y el que no lo tiene, no es de Él. Vamos a leerlo, Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿De quién es entonces? Sabemos que hay dos familias espirituales, como nos enseñaba nuestro hermano Sebastián en estos días. Si no tienes el Espíritu de Cristo, ¿de quién eres entonces? El que es nacido de Dios no practica el pecado. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, para hacer luz necesitamos ir a la palabra. Quiero ya ir terminando mi pequeña enseñanza con otra pregunta que quiero que quede en tu corazón y que la medites. ¿Es el Señor Jesucristo tu primer amor? Quédate con esa pregunta y medítala. Sabemos que el simbolismo es que Cristo es nuestro esposo y la iglesia es la esposa. Entonces, yo con mi esposa no tengo una religión, sino que tengo una relación, y en esa relación hay una conexión. Por eso es que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, en Apocalipsis, le manda un mensaje a las 7 iglesias. La iglesia es un solo cuerpo en Cristo, generalizando un mensaje general a todas las iglesias. Y a la iglesia de Efeso le dice: conozco tus obras, conozco todo, has probado a los falsos apóstoles que no lo son, esto, lo otro, pero tengo algo contra ti, dice el Señor Jesucristo, que has perdido tu primer amor. Entonces, ¿está siendo Cristo nuestro primer amor en nuestras vidas? Solo tú y el Señor lo saben. Yo no lo sé. Eso es tanto para usted como para mí, porque todos somos pecadores. ¿Está siendo Cristo tu primer amor en tu vida? Sabemos nosotros por la Escritura, 2 de Corintios 2:11. Todo lo que estoy diciendo es por esto. 2 de Corintios 2:11. Recuerdo en la última reunión que tuvimos en Canaán, el hermano Polo dice que hay una batalla espiritual. ¿Se acuerda, hermano? Hay una batalla espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros vemos al enemigo? Porque el enemigo es espíritu. Dios también es espíritu. Por eso es que la mujer samaritana, ¿no? Dios es espíritu y los que le adoran le tienen que adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo nosotros vemos al enemigo? Con la Biblia. Si alguien te dice algo que se escuche bonito, que se vea bonito, pero contradice la Biblia, así como Pedro le dijo al Señor Jesucristo que no quería que lo mataran: aléjate de mí, Satanás. Eso no viene de Dios. Así se prueban los espíritus, porque tenemos un mandamiento del Señor: poned a prueba los espíritus. ¿Cómo ponemos a prueba los espíritus si no lo vemos? Con la palabra del Señor. Acuérdense que esta es la espada, ¿no? Entonces, hermanos que están aquí que no son creyentes, el Señor quiere que le busques. Y yo le estoy diciendo al pueblo del Señor que tenemos que prepararnos, porque el esposo viene y lo tenemos que esperar como Él es digno de recibir. Entonces, hermanos que están aquí que no son creyentes, yo quiero decirte lo siguiente: hay que buscar de Dios. Si tú eres escogido y el Señor, porque el Señor conoce todos los que iban a creer en Él, tienes que buscar del Señor, tienes que arrepentirte, porque Cristo viene pronto. Entonces, en el mundo entero hay muchos sistemas de pensamiento disfrazados de religiones. Pero ¿cuál es su propósito? El propósito de esos sistemas de pensamiento es lo mismo que hizo el enemigo con Adán y Eva. Le fue con un argumento que lo sacó de la palabra del Señor. Si tú vas a una congregación y te dicen que Pedro es la roca, ese no es el Dios de la Biblia, querido amigo. Si tú vas a una congregación y te dicen que Jesucristo no es Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Si tú vas a una congregación y te dicen que no hay infierno, ese no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando vino al mundo, no trajo una religión ni dijo: yo soy esto, yo soy lo otro. El Señor Jesucristo trajo una enseñanza. Todo lo que nosotros practiquemos en nuestra congregación, en el lugar que sea, si la Biblia no lo enseña, estamos en una fe falsa. Y el trabajo del enemigo es
hacer creerte que tú estás bien, mientras tanto la Biblia dice que estás mal. Entonces, si te dicen que hay que guardar el sábado, que hay que guardar esto, que no hay que comer puerco, hermanos, este no es el Dios de la Biblia. Ya esto pasó en la antigüedad, ya estas cosas pasaron. Por eso se estableció el concilio de Hechos 15, donde el Espíritu Santo dio las órdenes de las reglas que el cristiano tenía que seguir. Porque en esos tiempos ya había esto de que querían prohibirle a los cristianos que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Pero recuérdense que a libertad fuimos llamados, pero no uséis la libertad como pretexto para lo malo. Así que ya yo voy terminando por aquí, hermanos. Todo lo que digo es porque el día del Señor se acerca. El fin de esta pequeña enseñanza es este: Eclesiastés 12, 13, 14. Este es el fin de esta enseñanza. Hermano, si usted está bien luchando, sigamos adelante. Si usted ve que está débil, hermano, meditemos y acomodémonos. Eclesiastés 12, 13, 14. Este es el fin de esta enseñanza. Este es el fin de esta enseñanza. Dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. El apóstol Pedro dice lo mismo en 1 de Pedro 1:17. Teme a Dios, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y dice 1 de Juan 5:3. En esto demostramos que amamos a Dios, que guardamos sus mandamientos. En esto demostramos nosotros que amamos a Dios, que guardamos sus mandamientos. En esto demostramos que amamos a Dios, que guardamos sus mandamientos.